Señores, señoras, buenas noches, ¿cómo van? Una vez más, niños también, señoras, señores, niños, jóvenes, niñas, jóvenes, adolescentes. toda la serie, está el perrito de la familia. Bienvenido a este swing de la semana. Una vez más seguimos acá con un resumen de lo que fue una nueva semana de golf, una nueva semana con más campeones, con varias sorpresas y con varios torneos. Recordemos que hace 2 semanas había sido el US Open, todo se había parado y esta semana hubo fields reducidos, hubo competencia en Colombia y demás, así que arranquemos, señora Avendaño, ¿cómo está? Bien, buenas noches, tardes, mañanas, como a la hora que los encuentre esta transmisión. Sí, uno de los fines de semana con la mayor cantidad de actividad golfística, tanto dentro como fuera del país, en una temporada o en un fin de semana que suele tener ese tipo de características. Por ser una época de vacaciones, entramos en la época de definición de varios tours. Y tuvimos pues muy buenas noticias. Creo que no debemos dejar pasar, Fede, además de que fue hace ya varios días, pero no debemos dejar pasar el gran triunfo de Tomás Restrepo en Japón, que cuando estábamos haciendo el programa anterior se estaba jugando el torneo. Tommy termina defendiendo exitosamente el título y qué bueno para el jugador que viene, pensaría yo, es como el llamado a tomar esas banderas del golf aficionado colombiano. Y por qué no pensar de pronto en que sea el relevo de los jugadores que tenemos en los tours profesionales. Así es, arrancamos con esa gran noticia. Tommy volvió a brillar en la Toyota Junior World Cup de Japón. Su último torneo junior, su despedida de la división junior. Va para la universidad. De golf. Va para la universidad, va a jugar torneos juveniles, seguramente para prepararse. Hablamos con él en una rueda de prensa en la que pronto les estaremos dando y mostrando lo que nos dijo. Pero la verdad que muy interesante lo que contó Tommy, muy contento, agradecido con la Federación Colombiana de Golf y agradeciendo todo lo que vivió durante esta etapa de junior, de jugador junior, que va para la universidad, así como Samuel González, quien también estuvo allá y quien también va para la universidad. Sí, correcto. Bueno, el cuarto latino en ganarlo, en ese listado en el que están hace unos años, varios años ya, Rafael Echenique, Jorge García, el venezolano, lo ganó en un par de ocasiones y Joaquín Niemann también tiene ese título en Japón. Una victoria que se construyó desde el principio, creo que desde el segundo día Tommy arrancó o asumió el liderato y supo mantenerlo en un campo que no era fácil, que afortunadamente ya conocía y que demostró las reales calidades de Tommy con una ronda inicial de 65, 68, 69 y el último día hizo 6-8, 270 golpes, 14 bajo par para el jugador de Manizales, una gran victoria para él. Mucha lluvia allá, también pues hubo buena participación colombiana, sabemos que jugó Valeria Rubio. Bueno, no, en Caballeros Martín Ramírez González, puesto 22, 3 sobre par. Y Samuel un poco más abajo del puesto 30, ¿no? Sí, estuvo en el puesto 36, si no estoy mal. No fue una buena semana para Sammy, tuve la oportunidad de hablar con el papá este fin de semana en Pereira y me dijo que era muy raro y realmente sí es muy raro una primera ronda que hizo por encima de 80 para un jugador que tiene muy buenas calidades. Realmente es muy raro verlo tan abajo en el tablero. Al final, por equipos, Colombia ocupó la 7ª posición. Terminó ganando el equipo local, terminó quedándose con la victoria por equipos. Y en damas también vale la pena destacar el buen top 10 de María Enriqueto. Sí. María Isabel, ¿es que se llama? Sí. Isabel. Sí, Marisabel Enriqueto, que logró un buen top 10 en un torneo que no lleva muchos años. La versión femenina de esta competencia lleva apenas una década de existencia. Y Colombia ocupó también el 6º lugar, lo que decía Fede, con Valeria Rubio y con Luciana Medina. Sí, así es. Entonces, bueno, pues ese fue el resultado. Un gran triunfo de Tommy. Felicitaciones para Tommy, que ya va a dar su salto universitario y que ojalá siga teniendo varios éxitos allá y pueda consolidarse un poco, porque allá es importante consolidarse pensando en competencias como el LAC y como muchas otras a nivel juvenil, que de pronto va perdiendo jugadores. O sea, tenemos casos de jugadores que se van perdiendo, no sé, Juan Carlos Velázquez, por ejemplo, un poco perdido en medio del mapa universitario, varios jugadores que se van perdiendo, sí. Y que creo que después ya es el ocaso de una rama aficionada, una rama juvenil aficionada que llega al país, claramente se consolida, y si dan el salto al profesionalismo pues será otra vida, pero si se pierden como estas etapas y esta participación en torneos importantes, sí, en donde yo creo que pudieran figurar un poco más.
Un dato también interesante, un bogey de un jugador de Japón en el último hoyo dejó el final más apretado de este torneo. Tuvieron que desempatar entre Japón, Canadá y Estados Unidos, que empataron todos con -22 por el score de la última tarjeta. Recordemos que esta es una sumatoria de 3 tarjetas por equipo, y ahí terminó ganando Japón por un golpe, que es una definición que no es común en esta competencia en Japón. Así es, señor. Y bueno, demos el salto radical al PGA Tour, también con desempate. Mucha lluvia en todos los torneos, lluvia, en todas partes, desempate entre Víctor Hovland. Cayó agua en el Scottie Tour Scheffler. Japón, en el LPGA, en el PGA, en el Conferry, en todos cayó agua. Así es. Y en el PGA Tour Américas, en fin. Bien. Pero bueno, hablemos de Scottie Scheffler. Hoy tenemos un poco corto el tiempo. Entonces, Scottie Scheffler y Víctor Hovland. Termina ganando Víctor Hovland, el noruego, que seguramente hoy playoff de lunes, ¿no? Playoff de lunes. Hoy siguió su festejo después del triunfo noruego en la Copa del Mundo, en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, y que sigue avanzando una selección bien interesante. Pero más allá de eso, el victoria de Víctor Hovland, que hace ratico no ganaba, le ganó Scottie Scheffler en playoff del lunes. Un Scottie también increíble. La verdad es que pues no deja de sorprender. Sí, segundo, sí, no ha vuelto a ganar, pero es una bestia, es un animal competitivo increíble. Es un jugador que siempre está ahí. O sea, hace rato no se sale de ese top 10, sí. Hace rato no falla un corte, y la verdad que viene haciendo las cosas muy, muy bien. Sí, Hovland en un playoff del lunes, por ese tema aquel de las lluvias, terminó metiéndose en ese playoff. Scottie Scheffler también nuevamente allí peleando. Octavo título de Hovland, no ganaba, ganó el título en Tampa, el Valspar, es su segundo título de la temporada, y octavo en su carrera en el PGA Tour. Se sube al top 3 en la carrera de puntos de la FedEx, y es un jugador que sin duda supo dominar un campo como el de Cromwell, el de Connecticut, que estuvo plagado por mucha lluvia y que tiene unos finales bien complicados. Entiendo el par 3 en el hoyo 18 es bien exigente. Y pues bueno, el final en día lunes, que es un poco raro ver esos torneos. Creo que desde el Players del año anterior, aquel que ganase Rory McIlroy, no veíamos un final del lunes en el PGA Tour. Interesante, sobre todo para nosotros que estábamos en día festivo, ver a estos dos jugadores ganando. Le ganó en el primer hoyo extra de la competencia. Sí, torneo designado, el Travelers, la verdad que un torneo bien interesante. Nico estuvo por ahí compitiendo, el primer día arrancó muy bien, terminó para el primer día, terminó top 5 ese día. Después fue cayendo un poquito en la monotonía de las rondas. Sin embargo, valorable que todos los días firmó tarjetas bajo par, es decir, con menos de 70 golpes. Eso es importante para Nico, que se tomará una semana de descanso, se bajó del John Deere Classic y viajará hacia Escocia para el debut, para una nueva participación en el Genesis, torneo previo a The Open, al Genesis Scottish Open, un torneo previo a The Open, donde seguramente estará participando también. Recordemos que el año pasado Nicolás embocó hoyo en 1 en el Genesis Scottish Open y se llevó un carro. Pero más allá de eso, importante lo de Nico. Creo que va tomando confianza nuevamente para esta última parte del año. Quiere seguir sumando puntos pensando en la President's Cup y no salirse de los 6 que tienen acceso directo a través del listado de puntos, y sigue trabajando pues de la mano de Hernán Rey y de todo el grupo de trabajo que tiene a su alrededor. Sí, puesto 30 para Nico. Decíamos la primera ronda de 6-4, luego 6-9, 2 rondas finales de 68. Le pegó muy bien desde el tee. Creo que de pronto un poco las estadísticas no cuadraron mucho. Fue en cercanías a green. Creo que lo vi en varios greens en los que o no estaba cerca o empleó más spots de los esperados. Pero una buena semana al final para Nico, que mantiene su condición, está allí en el top 35 en puntos en la FedEx. Lo que decía Fede, se bajó del torneo esta semana en el John Deere y le dio cupo a Cameron Young, que estaba como primer alternante. A Cameron Champ, perdón. Le dio cupo como primer alternante, y pues la carrera de Nico sigue, o la temporada de Nico sigue en buen nivel. Sí, va para Europa y bueno, ya veremos qué sucede por allá esta semana. Entonces, siguiendo con el PGA Tour, estarán Camilo y Marcelo. Camilo, con quien tuvimos la posibilidad de hablar el fin de semana justamente antes del partido de Colombia, para que nos contara un poco, como lo han hecho en diferentes medios y como ha salido en diferentes medios,
sobre los cambios que va a tener el PGA Tour. Así que pendientes, mañana entrevista completa con Camilo Villegas. Va a hablar sobre de los cambios Conferry, en el ¿no? PGA Tour. Habló del Conferry. Y de los ya tours hablamos con él. Los tours satélites, las ventajas y desventajas para los colombianos, las ventajas y desventajas en las bolsas y bueno, toda la planeación que han hecho con Brian Rollap, donde se ha tenido algunas cosas buenas, algunas cosas un poco más difíciles y pues no mucho más. Así que muy atentos a Nación Golf. Mañana empezamos con estas publicaciones de lo que dijo Camilo respecto al nuevo calendario del PGA Tour. Camilo que tiene por qué saberlo, porque claramente está metido en el consejo de los jugadores y está de primera mano discutiendo y hablando de todos esos temas con los cambios que se vienen para el PGA Tour. Y es bien importante también verlo porque, recordemos, Colombia tiene un torneo del Conferry y un torneo de PGA Tour Américas, lo cual no es poco. Entonces nos da el tema para mirar qué va a pasar, ¿no? A partir del 2028, sobre todo mirándolo en contexto para los jugadores que quieren subir viniendo desde nuestro país. Y no solo eso, sino la posibilidad de mantener las competencias, porque las bolsas se amplían y eso significa que buscar una bolsa de $4 millones no es nada sencillo para el mercado colombiano. No, y el latino, es bien complicado. En general. Entonces ya veremos qué es lo que sucede de cara a estos torneos, en donde todavía se está pensando qué se va a hacer. Muy pendientes de Nación Golf en eso. Tendremos nuevas noticias y muy bueno tener una exclusiva así con Camilo Villegas, como los grandes medios la han tenido, Golf Channel, ESPN y por supuesto Nación Golf, que la verdad Camilo siempre nos atiende muy muy bien. Sigamos por el Conferry. Pipo jugó, Pipo no pasó el corte. El Memorial Health en Illinois, un torneo más de la temporada, termina ganando Drew Nisman. Nesbitt, perdón, sí, jugador que ha pasado ya varias veces por acá. Hablando de lo de Pipo, corta con una racha de 3 cortes consecutivos superados. Creo que no jugó mal, tuvo un doble bogey increíble al inicio de la segunda ronda. Donde inclusive creo que la tenía para verde o para par y terminó haciendo doble bogey, un hoyo de verdad muy muy raro viéndolo en las estadísticas. Después intentó recuperarse, se quedó por un par de golpes del corte y pues bueno, la temporada de Pipo se mantiene. Creo que incluso termina saliéndose un poco del top 100 en puntos, ¿no? Sí. Por ese resultado, una lástima en ese torneo que, al igual que en el PGA Tour, estuvo también con mucha lluvia, pasado por lluvia, sobre todo en los primeros días de competencia. Sí, Pipo pasa al puesto 101, no está lejos, seguramente una buena participación nuevamente lo meterá. Esta semana, si no estoy mal, descansan. Sí, esta semana descansan. Entonces, pues ya continuará Pipo su participación en el Conferry Tour. Pocos latinos en el corte, el único fue Cristóbal del Solar, que terminó en el puesto 40. Y pues me parece que el corte estuvo además de alto, el resultado fue bien amplio, menos 26 para la victoria, que es un total bien grande. Cristóbal del Solar terminó menos 15 en el puesto 40, les decimos, hay que hacer muy poquitas. Sí. Y en este caso quedó evidenciado. Pues el ganador creo que hizo 60 el primer día, que es su mejor ronda en el Conferry Tour, y aún así tuvo que lucharla para poder quedarse con la victoria. Eso demuestra también el nivel de lo que se vio y por supuesto pues la lluvia también suaviza un poco los campos, ¿no? Así es. Hay un dato ahí hablando de Conferry y es que James Nicklaus, campeón de la Astara Golf Championship, se quedó con uno de los cupos que se entregaron hoy, los últimos 25 cupos a través de clasificatoria a The Open Championship. The Open Championship. Entonces, que se jugaba en 5 campos en Gran Bretaña, bueno, en Inglaterra. Exactamente. Será el segundo Major que juega James Nicklaus este año, después de haberse también clasificado al US Open. El US Open, correcto. Entonces ahí hay un dato. Y después de esto, hablemos de PGA Tour Américas, donde tuvimos una de las mejores noticias del fin de semana. Pues Iván Camilo Ramírez consiguió su primer top 10 de la temporada y se metió por ahí cerca del top 50 del listado de puntos. 53 está bien importante. Otro que estuvo ahí también fue Abel Gallegos, que consiguió también su primer top 10 de la temporada, un resultado muy importante para el argentino, que venía flojo de cortes, que venía sin muy buenos resultados, y al igual que Iván Camilo, se mete ahí en este top 10 que es favorable. Sí, Iván Camilo, su mejor resultado de la temporada en 7 participaciones, le permite acercarse y consolidarse un poco más en el PGA Tour Américas. 69, 66, 66, entre viernes y sábado, 2 rondas muy regulares, y terminó con 71 para, como decíamos, obtener, creo que es inclusive el mejor resultado de un jugador nacido en Colombia en el PGA Tour Américas
en lo que va corrido la temporada. Creo Sí. que es así. En una competencia en la que además estuvieron otros jugadores colombianos Esteban Jaramillo y Felipe Álvarez. que no superaron el corte. Esteban Jaramillo pasó corte, terminó puesto 59. Fue Felipe el que no pasó. Sí, Felipe no pasó y en un momento Esteban alcanzó a estar bien arriba. No sé qué pasó en las últimas rondas, se cayó un poquito. Yo creo que las suspensiones. Sí, es que no es fácil que jugar. Que arrancaran tarde el primer día, después todo se fue retrasando un poco, pero la verdad que bien importante pues lo de Esteban, que sí suma otro corte en su segunda participación en un evento completo del PGA Tour Américas en esta temporada. Correcto, entonces creo que esa es la buena noticia del fin de semana. En un balance en el que hubo muchos jugadores nuestros dando vueltas allí por el exterior. Exactamente. Hubo también Epson Tour, donde tuvimos a Valeri Plata, que ocupó el último puesto después del corte, el puesto 66 en el Island Golf Championship en Michigan, un torneo que terminó ganando la jugadora de la que hablábamos el fin de semana anterior, Romero. Kai Romero, creo que es. Exactamente, que termina ganando, la hermana de Chiara termina Romero, ganándose este título en playoff contra una jugadora de origen asiático. Y la noticia también es que Lauren Olivares, que venía de ganar el fin de semana anterior, terminó tercera a un golpe. 5, exacto. A un golpe de un posible playoff, mostrando que es la jugadora para tener en cuenta. De Valeri Plata, 4 rondas que, digamos, la mantuvieron, le permitieron pasar el corte el segundo día. Este fue un torneo a 54 hoyos e infortunadamente cerró mal. Cerró con una ronda elevada, 78 si no estoy mal, y se dio varias posiciones. Sigue ahí metida en el top 50 en puntos y sigue acumulando experiencia en este tour en el que ya lleva 4 años consolidándose allí, buscando regresar con condiciones al LPGA. En el LPGA, que recordemos el fin de semana que pasó, se tuvo uno de los majors, el KPMG Championship en Hazeltine, uno de los torneos majors, donde infortunadamente pues no tuvimos presencia de jugadoras colombianas y la mejor fue Gaby López, que estuvo allí en el top 20. Así es, bueno, ¿qué más pasó esta semana a nivel internacional? Jirrean Jun ganó el torneo de el LPGA, ganó también en desempate. Fue su primer major y fue la novata del año hace 2 años en el LPGA, como para darle una repasada a lo que fue ese accionar pues del LPGA de las damas. Así es, ¿qué más pasó a nivel internacional? No creo que mucho más de lo que tengamos. No, habíamos hablado, estábamos mirando, se canceló pues el torneo de Luisiana del LIV que había este fin de semana, también hubo actividad en el Champions, hubo actividad en Europa, pero que no concentró actividad de jugadores colombianos. Así es, ganó Eugenio López Chacarra, estuvo en el torneo en el Abierto de Italia, y esto también le valió cupo al Open. Ahí estuvo participando Joaquín Niemann, que tuvo una gran participación y terminó tercero. Joaquín Niemann jugó muy muy bien, la verdad que se siente muy cómodo jugando en Europa y le demuestra día a día que tiene gol suficiente para brillar. Y esta semana juega nuevamente. Todo el Torque juega en Alemania. Todo el Torque juega en Alemania, en Múnich, en este BMW International. Por supuesto, al hablar del Torque, hablamos por supuesto también de nuestro jugador Juan Sebastián Muñoz. Volvamos a Colombia o lleguemos a lo que pasó en la actividad en Colombia. Hubo actividad, tengo en cuenta 4 torneos, no sé si hubo más. Empezamos por el Nacional de Mayores, el campeonato deportivo de mayor antigüedad en el país. Se juega desde el año 1930. Por 6ª ocasión se jugaba en el San Andrés y terminó ganando un jugador del San Andrés que curiosamente todavía lo estamos revisando o lo estamos tratando de mirar aquí entre Fede y yo, si él es profesional o aficionado, con Santiago Luna, jugador local que le ganó a Julián Erazo, que es un jugador para tener en cuenta, un jugador que mostró muy buenas cosas y que llamó muchísimo la atención en este torneo que, recordemos, tiene una fase de clasificación y una fase de match. Sí, muchísimos jugadores en San Andrés. Yo sí debo decir que no comparto para nada que un ex profesional, no sé si todavía es profesional, no, la verdad que sobre todo que es muy una reciente. Categoría tan en el limbo como la de Santiago Luna, quien se hizo profesional
no sé para qué o si lo hizo por algo particular para durar 4 meses como está sucediendo ahora o como como sucedió, participe de manera tan sencilla en una copa de estas y tan recientemente, tan rápido. Sí, sobre todo que el año pasado jugó 5 torneos, inclusive uno de ellos de la gira mexicana como profesional, no volvió a participar, no volvió a jugar. Entendemos que hay un trámite de tiempos, digamos, para poder hacer ese tipo de cambios, y de un momento a otro reaparece como amateur. Exacto, y Pues extraño. preparando el torneo, o sea, ya se sabía que era aficionado, pero No, pero los jugó entes legal, que valían ¿no? el golf. Sí, claro, o sea, es completamente legal, no, pero no lo hizo mal, o sea, pero hizo el trámite. sí, de hacerlo lo hizo y seguramente hubo el trámite. No, y se aprobó el trámite. O sea, claramente jugó Sí, no es que entró a haciendo las lo que tenía que hacer. patadas, peleando, hizo lo que tenía que hacer, pero la verdad es que, primero, de manera muy rápida, segundo, un profesionalismo muy, No, y muy de hecho, rápido, ni a las carreras, ni muy, a la PGA ni a la gira mexicana, me imagino. A la PGA sé que no lo hizo, me imagino que no cursó algún tipo de mensaje o de aviso. Ahora, no sé si deba hacerlo, pero la realidad es que pues no. Es decir, como que de un momento u otro hubo ese paso. Vuelvo y digo, lo hizo dentro de las normas, dentro de lo que está estipulado. La federación le aprobó el regreso al amateurismo, entonces pues está habilitado para jugar, y aprovechó por supuesto su condición de local para quedarse con esta victoria. Una nueva pareja de hermanos que triunfan en este Nacional de Mayores. Antes, en los años 40, había triunfado, bueno, estos no eran hermanos, eran padre e hijo, Fernando y Alberto Gamboa. En damas, Cristina y Marisa Baena también ya habían ganado el título, y ahora pues Santiago y Juan Pablo Luna quedan con este título del Nacional de Mayores, la Copa Donovan. Sí, cerrando ese tema, yo lo que quiero decir es que eso le quita valor y un poco de peso al profesionalismo colombiano. A mí me incomoda eso un poco, porque creo que se usa esa palabra profesional como un juego y debería ser un poco más serio también. Y creo que el jugador que pase por el profesionalismo para dar el salto al amateurismo debería dejar un tiempo prudencial para participar en este tipo de competencias. No, es que entiendo que había unos tiempos. Debería ser, o sea, no sé, 1 año, 8 meses. En este caso debieron ser 6 y no participó nunca más este año. Pero la verdad que sí, o sea, hizo todo para que en diciembre no jugar más y estar acá compitiendo. Entonces, bueno, no sé si sea lo prudente. Igual, pues felicitaciones a Santiago. Dudo que vea esto. No sé qué pase, pero bueno, felicitaciones a él. Y por supuesto a María José Cardona, campeona de la Copa del Tiempo de las damas, venció a Cristina Álvarez. Cristina Álvarez, la jugadora bogotana. De Guaymaral. De Guaymaral, volviendo un poco a lo de Luna para cerrar el tema de la rama masculina. Santiago terminó ganándole a 2 jugadores un poco más veteranos, a Davis y a Davis y Alega. A Davis y Alega. Alega en la primera ronda, jugador también formado ahí en su club, y a Juan Carlos Davis, al que le mandamos un saludo, del Club El Rincón, y terminó quedándose con la victoria. Lo de Majo, buenísimo, también una gran jugadora. Creo que así como lo dice Fede, que hay unos temas con la rama masculina. Con la rama femenina, realmente, una lástima que solo haya habido 12 jugadoras. Exactamente. Se entiende y se entendió también el por qué la federación amplió los índices de participación para darle más cabida a mayor cantidad de jugadores, y ni aún así se pudo completar un field, al menos para poder completar un cuadro de match un poco más largo. Sobre todo que hay muy buenos jugadores, hay muy buenas jugadoras. El golf femenino aficionado siempre ha estado, inclusive si lo vemos desde el punto de vista estadístico, en resultados por encima de los caballeros en muchas ocasiones, y en esta ocasión pues infortunadamente no hubo una mayor cantidad de jugadoras. Esto por supuesto no le resta mérito a la victoria de Majo allí en el San Andrés, que terminó ganando cómodo, ¿no? 6-5. Sí. Luna ganó en el hoyo 37, terminó ganando en hoyo extra. Majo, ex campeona del Nico Open. Es campeona del Nico Open y campeona también del Nacional Juvenil. Exactamente. Entonces, bueno, pues muy interesante. Completando como el póker de los torneos importantes o que mantienen la tradición en el golf infantil y juvenil en Colombia. Exactamente. Bueno, y entonces, ¿qué más hubo por ahí? ¿Qué más hubo? Hubo a nivel de clubes, a nivel de actividad de clubes, tuvimos la edición 65 puede ser, del torneo Ciudad de Bucaramanga. Este año no fue abierto, no hay competencia de jugadores profesionales.
La primera semana de juego con la disputa de algunas categorías, de las categorías sobre todo senior. Me sorprendió que hubo hasta sexta categoría de caballeros, una gran celebración allí en el Club Campestre de Bucaramanga. La categoría principal senior la termina ganando Sergio Cadena Checho, un jugador de la casa. Y esperamos lo que va a ser el field esta semana. Arrancan el jueves la competencia de los handicaps bajos. Hay buenos jugadores, sobre todo del ámbito local de allí de Bucaramanga. Hablamos de Samuel Portilla, el que hablábamos ahora, Juan Carlos Velázquez, Rusi, todos los jugadores como importantes. Bueno, ¿sabe quién reaparece ahí también? Ardila, Carlos Ardila, el jugador Ardila de Cúcuta. Digamos que esos son como los destacados. Y paralelamente a ello, se jugó la primera semana del Abierto del Eje Cafetero, edición 40 de este Abierto. Lo hablaba también con la gente de Pereira. Es muy complicado ante la gran cantidad de torneos, de competencias que hay en todo momento, prácticamente en el año, que eventos de estas características no se crucen. Y es una lástima porque digamos que uno termina llevándose la atención con respecto al otro. Estuve en la ciudad de Pereira el fin de semana con las categorías senior, mid amateur, y este fin de semana que viene, a partir del jueves, se va a tener el juego de los aficionados y de los profesionales. El mejor field del año. Hoy, infortunadamente, por un tema de conexiones aéreas, Felipe Álvarez terminó bajándose del field. De todos los jugadores que compiten regularmente en nuestro país, estarán todos, salvo Esteban Jaramillo, lo cual quiere decir que vamos a tener a Juan Camilo Vesga, a Nico Quintero, que viene como campeón defensor. Vamos a tener al chileno Benjamín Sainz, que fue el que ganó en Armenia el año anterior. O sea, están prácticamente todos los jugadores importantes de nuestro golf profesional, y acompañados del field de jugadores amateur, que va a estar también muy, muy bueno. Emilio Vélez, hoy se bajó infortunadamente Sammy González. Unos jugadores de gran nivel, Santiago Rivas. Ahí vamos a tener un gran espectáculo en Pereira. Fin de semana. Muy bien. ¿Qué más se jugó a nivel local? Hubo un torneo infantil de la división infantil, desarrollo, Tour de Desarrollo, en el Club Pueblo Viejo, que termina ganando Mía Wilches, la jugadora de Guaymaral, y se me escapa el nombre, Lorenzo Sabogal, también, el jugador del club local, en sus categorías por edades. 12 a 13, 10 a 11 ganó Daniel Rodríguez y Julieta Pérez, también creo que local, y 9 años ganó Gabriel Bello y Paulina Mejía. Entonces, pues felicitaciones a los campeones. Correcto. ¿Qué más pasó por ahí a nivel local? No, pues bastante nutrido el calendario, como les decía, 2 competencias que se cruzan, y bueno, estar pendientes porque va a haber información por ahí de estas competencias. Así es. Entonces, esta semana solo competencia a nivel internacional, pues competencia en diferentes tours. En los masculinos solo habrá pues PGA Tour y habrá Tour Europeo. World Tour, con el Torque allá, con Marcelo y Camilo jugando en el John Deere Classic. Marcelo, que sigue buscando buenos resultados. Habrá torneo aficionado de la Copa Fuerzas Militares en el Club Militar de Golf. Tendremos... esa es la próxima semana. Del 1 al 4. No, perdón. Arranca Perdón. Esta primera semana, disculpen, esta primera semana es la semana de los infantiles. De los infantiles, sí. La próxima semana es la Copa Fuerzas Armadas, correcto. Después también está el Campeonato Nacional Senior. Bueno, un muy buen field. De hecho, varios de los jugadores que estuvieron en Pereira tomaron camino derecho para Cali. Arrancan el miércoles con los grandes jugadores de la categoría, salvo uno de los más importantes, Juan Alejandro Ángel, que ganó este fin de semana en Pereira, y para que también lo tengamos en cuenta, va para el British Senior Amateur, para el Abierto Británico Amateur, que se va a jugar la próxima semana. Se va el jueves, va a jugar allí en este torneo importante, en el que ya estuvo, torneos en los que ya ha estado compitiendo. Estuvo en los Estados Unidos el año anterior, y se está abriendo un poco a tener este tipo de competencias. Para tener en cuenta, Juan Alejandro Ángel va a estar por allá. Y en el WAPT estarán Majo Borges y María Andrea Donado, además de Majo Marín, en la Arnold Palmer Cup, que será del 3 al 5 de julio. Esta sí es en Europa, ¿no? Sí. Esta les toca en Europa. Más complicado.
Allá sabemos que la situación es distinta. Así... También juegan el US Open Senior. US Open Senior. También uno de los torneos Majors. Sí, esa es la actividad que tenemos para el fin de semana que se viene, que no tiene festivo, pero que igual va a tener mucho golf para ver. Así es. Igualmente el lunes estaremos grabando. Recuerden dejar sus comentarios y atentos porque viene un sorteito en el Instagram de Nación Golf, así que muy pendientes. Entonces, pues yo creo que eso es todo, señor. ¿Qué nos falta? Eso es todo. Mandarle un saludo muy especial a nuestros amigos de Te Lo Tengo, a nuestro Te lo amigo, consigo Te Lo MX. Consigo. Perdón, Saludo a a Iván. nuestro amigo Luis Iván Gallardo. Perdón que no que dije bien el nombre. facilita este espacio, que nos ayuda con la producción, que es un gran seguidor de Nación Golf y que siempre está muy atento a todos. Ellos siguen fortaleciendo el golf. Creo que el otro año tendremos torneo en Guanajuato. Es lo más probable, organizado por Frosh y por Luis Iván Gallardo de Te Lo Consigo MX. Así que pronto les estaremos contando más detalles. Y también él estará presente en el torneo de Nación Golf, que ya se está gestionando, ya estamos cuadrando la fecha, estuvimos hablando con el club sede, esperamos que sea el mismo del año pasado, pero todavía no nos lo pueden confirmar, así que nos toca esperar unos días, pero por ahora eso. Saluda a Luis Iván, Perfecto. saluda a Te Lo Consigo MX y muchísimas gracias por todo el apoyo que le dan a Nación Golf. No, perfecto. Eso es todo. Señores, nos vemos el próximo lunes, disfruten, buen golf a todo nivel para que estén pendientes nacional e internacional. Nos vemos la próxima semana, grabaremos lunes, ya volvemos a lo tradicional, nos hablamos.